Gracias a Dios porque una vez más podemos estar juntándonos con usted a través de el mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia nació con la intención de motivarle a estudiar la palabra de Dios, a enamorarse de la palabra de Dios, a sentir, a vivir lo emocionante, lo extraordinario, lo maravilloso de la palabra de Dios. La semana pasada nos quedamos en que el amor es lo más importante dentro del ejercicio de los dones espirituales. La práctica del amor cristiano es lo más importante. Todos los dones deben de ser ejercidos dentro del amor de Dios. Y decíamos que el ejercicio de los dones espirituales no es signo de madurez espiritual, sino que es una señal, es una evidencia de que la misericordia de Dios está con nosotros, que la gracia de Dios está con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor manda su Espíritu para que ministre nuestras vidas y para que podamos poner en práctica los dones del Espíritu. De tal manera pues que no hay razón para jactarse porque uno tiene algún don, porque no son nuestros, los dones no son míos. Los dones son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reparte con liberalidad como Él quiere. Así que dijimos, a Dios sea la gloria, porque lo más importante de todo es que nos movamos en la esfera del amor de Dios. El amor perfecto, el amor de Cristo. El amor del Espíritu Santo que está en nosotros. Y esa es la mejor manera para ejercitar los dones espirituales. En esta oportunidad vamos a platicar un poco acerca de la vida fructífera. Los beneficios de que el Espíritu Santo haya venido a nuestras vidas es que en primer lugar nos alcanza, nos guía al arrepentimiento, nos convence de pecado y nos muestra la esperanza de vida eterna que hay en la persona de Jesucristo y nos guía al arrepentimiento y a creer en Él. Nos sella para la vida eterna, nos sella como propiedad del Señor, viene a ser morada dentro de nosotros y viene a convertirse también en una cobertura sobre nosotros, de tal manera que nos capacita para ser testigos eficaces de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros. Aparte de eso, el Espíritu Santo también reparte dones a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo, reparte dones. Y también los dones vienen a ser como parte del enriquecimiento para la iglesia. Y ahora también el Espíritu Santo está embelleciendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la belleza del cuerpo de Cristo está determinada por el fruto, la vida fructífera. La vida fructífera embellece el cuerpo de Cristo. La vida fructífera embellece a la iglesia del Señor. Así que somos llamados pues a evidenciar el fruto del Espíritu que está en nosotros. El apóstol Pablo, cuando va a mencionar acerca del fruto del Espíritu, él primero habla de las obras de la carne. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo menciona las obras de la carne y él dice, porque manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza a mencionar ahí alrededor de 18 o 19 manifestaciones propias de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal, la naturaleza que es la naturaleza nuestra, la naturaleza que tenemos. Y luego dice que también está el fruto del Espíritu. Entonces, las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Ahí sí que, como decía Martín Lutero, allá por 1517, él decía que el hombre es como una bestia, decía.
Al hombre o lo monta Dios o lo monta el diablo. Y él decía, si el diablo lo monta a esta bestia que se llama hombre, entonces lo va a llevar, el diablo es un mal jinete, decía Lutero. Lo va a llevar por caminos escabrosos, lo va a llevar por despeñaderos, lo va a llevar por caminos de espinas y si es posible lo va a tirar a un abismo para matarlo. En cambio, si a esta bestia la monta Dios, la monta el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo llevará a través de sendas de justicia por amor de su nombre, lo llevará a fuentes de aguas de vida, lo llevará por prados delicados para que se alimente, para que coma, y lo llevará a glorificar a Dios. El Espíritu Santo siempre guiará al hombre a glorificar al Padre a través del Hijo. El Espíritu Santo tomará lo de Cristo y nos lo revelará a nosotros. El Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino que el Espíritu Santo siempre hablará de Cristo y nos dirá las cosas de Cristo. El Espíritu Santo hará que nos enamoremos de Cristo. El Espíritu Santo no hará que nos enamoremos de Él, ni tampoco hará que le cantemos a Él. El Espíritu Santo nos guiará en alabanza a Cristo, porque nuestro Redentor es Cristo. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu cuando venga tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y Él les va a recordar las cosas que yo les he hablado. De tal manera pues que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio como de, no vamos a decir que de sustituto, pero vamos a decir que es un ministerio de compañerismo. El compañerismo con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro compañero, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro pastor también, porque el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos allá en Juan, capítulo 10, cuando les dijo, también hay otro rebaño, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo de atraer a mí mismo, y habrá otro rebaño y habrá otro pastor. Entonces el Señor estaba hablando de nosotros, de los gentiles, que no éramos del redil judaico, éramos del redil gentil. Así que el Espíritu Santo, que es el otro pastor, viene y nos alcanza y nos revela a Cristo. Así que la obra del Espíritu, pues, ahora es de embellecer a este cuerpo, que es la iglesia. Así que el fruto del Espíritu, vamos a ver, vamos a darle continuidad al tema acá en el libro, el libro que se llama Manual de la Práctica Cristiana, que es el libro que Dios me permitió a mí escribir. Dice, madurez es cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o perfección con arreglo a una norma. La Biblia suministra la norma para saber qué constituye la madurez espiritual. Según esta norma, un cristiano maduro se distingue de un pequeñuelo espiritual en que este último es a menudo inestable y se puede influenciar fácilmente en él o se le puede desviar en materia de doctrina. Por eso la carta a los Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí por allá por cualquier viento de doctrina, cuando habla de los ministerios. Como el cristiano maduro tiene entrenadas sus facultades perceptivas, puede distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto, pero el cristiano tierno no puede, el cristiano inmaduro no puede. No se le tienen que enseñar cosas elementales, no se guía por la sabiduría mundana, sino por el Espíritu de Dios. La Biblia no habla en ningún momento de grados de madurez espiritual. Sin embargo, tal como el conocimiento, la experiencia y el discernimiento aumentan cada vez más después de alcanzar la edad adulta, de igual manera, el progreso del cristiano maduro es continuo. De tal manera pues que nadie puede decir en ningún momento de su vida ya arribé a la perfección. Al contrario, lo que debe de decir es estoy creciendo, estoy madurando. Si alguien dice, oh no, yo ya soy maduro, yo ya manejo estas situaciones, está equivocado, está cayendo en un error de inmadurez espiritual. Las pruebas que experimenta pueden fortalecer su fe. A este respecto, Santiago dice,
Considérenlo todo con gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto que después saben que esta cualidad probada de su fe producirá paciencia. Pero que la paciencia tenga completa su obra, para que seáis completos y sanos en todo aspecto, sin tener deficiencias de nada. Usted ya conoce ese versículo. Además, igual que los adultos se diferencian en aspectos físicos, aptitud mental y talentos, así los cristianos maduros pueden variar en determinadas cualidades y destacar en aspectos como conocimiento, buen juicio, valor o generosidad. De modo que, al considerar la madurez cristiana, es necesario tomar en cuenta que los talentos o habilidades especiales no determinan si se ha alcanzado o no ese estado. Lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? La práctica de algún talento o de algún don espiritual no es muestra de madurez espiritual. No lo es, definitivamente. Es una muestra de que la gracia de Dios está con nosotros. Incluso, hermano, amigo, incluso el desarrollo de un ministerio como un apóstol, como profeta, evangelista, pastor, maestro, el ejercicio o la práctica de uno de esos ministerios no es evidencia de madurez. Porque imagínese usted, piensa en esto. A veces los apóstoles, los nuevos, esos que se llaman apóstoles, cometen errores que parecen niños, ¿verdad? Pero la congregación les aplaude, porque la congregación vive en muchos aspectos, vive nada más en una especie de adoración a su pastor, a su apóstol. Y los apóstoles a veces son narcisistas, y eso se les considera como propio de ellos, ¿verdad? Pero esas son una especie de niñerías, son especies de muestras de inmadurez, porque como le dije, el ejercicio de un ministerio no implica madurez espiritual. No, definitivamente no. Implica que la gracia de Dios está con usted, ¿verdad? Está con nosotros. El hecho de que desarrollemos un ministerio no significa que somos maduros. Significa que la gracia está con nosotros. Y eso es todo. Eso es lo que hay que reconocer. En términos generales, el fruto del Espíritu, entonces, se refiere a todo producto que obtiene de la tierra, especialmente designa a las plantas y el fruto de las plantas. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado. Por ejemplo, Cristo espera que su iglesia y sus seguidores lleven mucho fruto. Es lo que dice allá en San Juan 15, cuando habla acerca de la vid verdadera. Y que él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Y las ramas son las que producen el fruto abundante. Pero el Señor también dice una palabra muy interesante en el verso 5. Dice, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces nadie que esté fuera de la comunión con el Señor puede tener una vida fructífera. Puede tener un ministerio, puede tener dones espirituales, pero eso no evidencia realmente que haya una comunión, de que esté apegado a la vid verdadera, que es el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto, pues, porque a veces se considera que son super espirituales los que profetizan, los que tienen dones o los que tienen ministerios, pero eso no es así, no es así. Lo vamos a ver en un momento. Las virtudes cristianas, actitudes y acciones en el feliz resultado que en oposición a las obras de la carne. Entonces el fruto del Espíritu es precisamente las manifestaciones o las virtudes cristianas o las actitudes propias de una persona que está yendo en contra de los apetitos o de las obras de la carne. Es que
aquel que en el Espíritu Santo produce en los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo produce un fruto en aquellos que le obedecen, en aquellos que están rendidos a Él. Aquellos que no es así. Mira, yo siempre lo he visto así como que no es que yo me pongo ahí y el Espíritu Santo viene y cae como un chorro de agua y me baña. No, es cuanto yo voluntariamente le estoy dando de mí mismo al señorío del Espíritu. Cuánto yo voluntariamente le estoy dando de mí mismo al señorío del Espíritu. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7 se menciona la necesidad de dar buenos frutos, así como las expresiones visibles del pecado escondido son las obras de la carne. El poder invisible del Espíritu Santo se da en aquellos que son atraídos en una unión vital con Cristo. El fruto del Espíritu se va a evidenciar en aquellos que viven en una comunión permanente con el Señor. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu entonces? La forma singular sugiere que en nosotros se produce la unidad del carácter cristiano. La unidad, o sea, por eso dice el fruto, no dice los. Habla de los dones espirituales, habla de los ministerios, habla de las obras de la carne. Pero cuando habla del fruto, no habla de los frutos del Espíritu, sino que habla de el fruto del Espíritu como una manifestación perfecta del carácter de Cristo en el creyente. Por ahí anda la cosa. Hay una diferencia o una notoria diferencia, vamos a decirlo con mayúscula. Hay una notoria diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Menciona, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, dos aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Él dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él está hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 manifestaciones del carácter de Cristo en la vida del creyente. Así, es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Pero en la carne, cuando habla de las pasiones pecaminosas del alma humana, porque no está hablando de la carne así como la carne y la sangre, así como los músculos y los tendones y el sistema nervioso. Está hablando de las pasiones pecaminosas que anidan en el alma del hombre. Como el espíritu de la persona viene de Cristo, son combinados y purificados por la gracia del Espíritu Santo. Tanto el alma, con sus pasiones pecaminosas, como el espíritu humano, vienen de Cristo. O sea, y entonces cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo comienza a purificar el espíritu del hombre, le da vida al espíritu del hombre y comienza a purificar las pasiones del alma humana. Pero ¿cómo lo hace? En la medida que el creyente, en la medida que usted y yo le entregamos al Señor cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Entonces ahí es donde se da el asunto, porque vamos a pensar, por ejemplo, que una de las manifestaciones de la carne, como dice la Biblia, son los celos. Los celos. Y entonces hay personas, hay ministros, hay creyentes,
Hay gente que aparentemente es muy madura espiritualmente, pero tienen celos del ministerio. Tienen un celo que yo le llamo celo ministerial. Podría ser celo apostólico, celo profético, celo pastoral, celo de cualquier ministerio. Pero no es el celo de la santidad de Dios. Es el celo acerca de el ministerio de otro hombre. Entonces tiene celos del ministerio de otro hombre. Entonces ese celo ya no es el celo de Dios. Eso es una obra de la carne. El celo entre ministros. El celo entre pastores. El celo entre apóstoles. El celo. Las contiendas. El orgullo, la ira, el narcisismo. El narcisismo ministerial vamos a decir lo que es una expresión del nuevo cuño cristiano, el narcisismo ministerial. O sea que el ministro es narcisista, el ministro es... el narcisismo significa el amarse mucho uno mismo. Está tan enamorado de su voz que no le presta el micrófono a nadie. Está tan enamorado de su voz que calla a cualquiera. No permite que otro hable. Digamos que se hace una reunión de preguntas y respuestas. Y yo tengo aquí a mi lado 3, 4, 5 personas. O no tengo un montón de personas. Digamos que a mi lado está mi esposa. Y entonces vamos a hacer un foro de preguntas y respuestas sobre el matrimonio. Entonces una hermana hace una pregunta y tal vez lo adecuado sería que ella conteste. Pero como yo amo tanto mi voz, no le dejo hablar a ella. ¿Ve? Esa es parte del narcisismo ministerial. Obra de la carne. Entonces quiere decir de que a mí me falta mucho para llegar a la madurez, para llegar a manifestar el carácter de Cristo. Entonces el ministro a veces está tan enamorado de sí mismo que, como le dije, él cree que solamente las cosas salen bien si las hace él mismo y no delega. Y si delega y ve que alguien sobresale, rapidito trata de apachurrarlo, rapidito trata de ver cómo lo margina, porque ese es un ministro en ciernes, ese es un ministro que se está perfilando y él de repente tiene miedo que ese ministro le quite el puesto. Entonces no está seguro si Dios lo puso allí, porque tiene miedo, tiene temores íntimos de que alguien le quite el puesto. Entonces la mayoría de los que somos estudiantes de la Biblia, más de alguna vez hemos experimentado el rechazo de parte de los ministros que nos han dejado de lado, precisamente por eso, porque tienen celo. Y no es celo por la santidad, es el celo porque ellos pueden llegar a perder su posición ministerial. Cuando ven que algún ministro joven se está levantando y con deseos, con pasión, con deseo de servir, con deseo de trabajar para el Señor, ellos entonces inmediatamente lo van dejando de lado. Y ellos quieren que uno se someta 100% a su voluntad. No a lo que la Biblia dice, sino a su voluntad. Entonces es parte del orgullo ministerial. Así que lamentablemente eso así es. Así es. En mis años de servicio lo he vivido en mi propia vida, lo he experimentado en mi propia vida. Muchas veces yo he sido marginado, he sido dejado de lado por ministros que no me da pena decirlo, pero han tenido miedo de que quizás han tenido miedo de que yo llegue y me convierta en una figura y que los desplace a ellos. Pero yo muchas veces he tenido la confianza, la libertad de hablar con los pastores, con los que yo he servido, con los que yo he ministrado, con los que yo he colaborado. Y solo os he dicho que mi intención no es ser pastor, porque yo ya fui pastor por muchos años. Y yo sé que mi llamado no es a ser pastor. Mi llamado es a estudiar la palabra y a compartirla con ustedes, con mis hermanos, con mis amigos. Yo no tengo un ministerio denominacional. Yo tengo un ministerio para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo
está en San Salvador, en Guatemala, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, allá en los amigos que tengo allá en Italia y amigos de diferentes partes del mundo que se gozan con estas conversaciones. Entonces, para ellos es que este ministerio es para ellos. O sea, yo no tengo un ministerio para una denominación tal. No, yo tengo un ministerio que el Señor me ha dado para bendecir al cuerpo de Cristo. En la medida que yo estudio, en la medida que yo aprendo, en la medida que yo dependo de la gracia de Dios, en esa medida yo puedo ser útil en las manos del Señor. Ese es mi deseo y ese ha sido siempre. Yo he sido transparente siempre con los pastores con los que he colaborado, pero como le dije, ha habido celo, ha habido ese celo que es propio, ¿verdad? Que es propio de ellos y que les hace pensar que si un hermano estudia y enseña, de repente los puede desplazar. Entonces, eso no es signo de madurez, es parte de lo que es las obras de la carne. Y podríamos mencionar los 19 aspectos que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, pero no estamos para eso. Queremos hablar del fruto del Espíritu. El fruto, pues, del Espíritu, vamos a ver, dice acá, buenos frutos significa la conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, la conversión, al grado de que la persona desprecia todo lo que hay en el mundo para poder alcanzar más de lo de Dios. Es de esta manera como se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que hay que morir a nosotros mismos, pero eso es bien difícil. Especialmente, como le dije, cuando somos narcisistas, cuando somos mediáticos, cuando somos personas que gozamos del aplauso de la gente, entonces eso llega a encumbrarnos de tal manera que ocupamos el lugar de Dios. Nos convertimos en ídolos de la congregación, en ídolos de los hermanos. Dios nos libre a nosotros de eso. Por eso yo le pido a usted que siempre ore por nosotros, ore por mí, ore por Eduardo Quijano, para que Eduardo Quijano no se convierta en una especie de personaje importante de los medios. No, aquí el importante es el Señor, y aquí el importante es usted que está ahí, y que es por usted que estamos comprometidos a enseñar la verdad. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, en primer lugar está puesto el amor. Esta clase de amor es el amor del que se habla, que es el amor perfecto, el amor que se sacrifica, el amor que se da por todos, es el amor de Dios, que es el amor que significa afecto, buena voluntad, benevolencia, significa espíritu afectuoso, la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Qué extraño, ¿verdad? La habilidad y la determinación y el poder de amar a personas que no queremos, a personas que humanamente no queremos ver. Sin embargo, ese es el amor que se llama ágape. De ese está hablando el apóstol Pablo aquí. Por eso Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu con ágape, amor que realmente hace que el resto de las manifestaciones sean una consecuencia. Por eso, sin amor no puede haber las demás características, pero con él todo son una consecuencia natural y lógica, por lo que el amor se extiende y se manifiesta a las demás características del Espíritu. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, y del amor se desprende todo lo demás, porque el amor es un don de Dios, es un atributo de Dios, porque Dios es amor. El amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales también. Por eso dice, un apóstol que no ama o que se ama más a sí mismo está mal. Un profeta que ama el aplauso y que ama la fama está mal.
un pastor que no ama las ovejas, que ama el dinero y que ama el título, también está mal. Entonces, cualquier ministerio que se practique y que no esté basado en el amor, en el amor ágape, es un ministerio que no va a llegar muy lejos, por lo menos en la presencia del Señor. Así que el amor es la clave de todo esto. Entonces, según Colosenses, el amor es la virtud que une todas las características en perfección, o como dicen otras versiones, el amor es el vínculo perfecto. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor tiene la virtud de vitalizar y de poner en acción la fe. O sea que el amor es la clave de todo. Por eso es que el fruto del Espíritu es el amor. Y del amor se deriva el gozo. El gozo tiene que ver con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentarlo. Una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. El Hijo de Dios que es usted. Entonces, ese gozo que usted tiene es el gozo que le da el saber que usted es hijo de Dios. El culto del Antiguo Testamento rebosaba de gozo y este se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. El salterio hebreo era una clara manifestación del gozo centrado con frecuencia en el templo. Por eso ellos decían: yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y allá subieron las tribus de Yahvé, porque allá están las sillas del juicio. Entonces, o como dice también otros salmos que era el salterio oficial del pueblo de Israel. El libro de los salmos era el salterio oficial, o sea, era el libro de alabanza, vamos a decirlo, ¿verdad? El libro de alabanza. Así que son expresiones de gozo sublime, son expresiones de gozo incomparables, son expresiones de gozo incomprensibles. En el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con gozo, como en el nacimiento de Jesús, su entrada triunfal, su resurrección, son destacados con un marco de gozo. Por ejemplo, cuando dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo en algunas ocasiones alzó su rostro al cielo con gozo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has revelado a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Entonces el Señor también muchas veces dijo: mi gozo es hacer la voluntad del que me envió. Un detalle: el Señor Jesucristo no tenía agenda, fíjese. Él no traía una agenda personal de lo que iba a realizar. Él traía la agenda del Padre. Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Así que el gozo del Señor era hacer la voluntad de su Padre. Así que cuando nosotros manifestamos el gozo como fruto del Espíritu, es porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Por eso le dije que el fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en la vida de nosotros, en la vida suya, en la vida mía. Así que el elemento de gozo fue pues una marca distintiva de la iglesia en sus inicios, porque dice: perseverando cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, comían juntos con alegría, con gozo y sencillez de corazón. Otro ejemplo podemos encontrar en aquel funcionario de la reina de Candace, aquel etíope eunuco que fue bautizado, que dice que después de que salió del agua, siguió gozoso su camino. Entonces, el gozo pues es un estado permanente de la vida del creyente, un estado que está basado en el amor que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El amor del Padre en nosotros nos llena de gozo. Ahora, la otra es la paz, porque ve que dice amor, gozo y paz. La paz también es un estado de nuestro ser interno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, un bienestar total que implica tranquilidad,
y serenidad del espíritu. La palabra paz, eso significa tranquilidad, serenidad del espíritu. El énfasis aquí está en la paz con Dios. O sea, el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados. El hecho de saber que ya no estamos enemistados con el Señor, sino que ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Hay una esperanza en nosotros que nos llena de paz. Y, por ejemplo, aún en la muerte, aún en la separación, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos paz. Porque dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, entristezcanse, pero tengan gozo y paz, porque ustedes sí tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces dice, consuélense, dense paz los unos a los otros con esta esperanza, con estas palabras de esperanza. Así que pues esta paz, la paz interior, es el don de Cristo, es un regalo hecho a nosotros. La paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía, en tranquilidad y que mantengamos una amistad buena y sincera. O sea, la paz, primero está la paz interior, que es producto de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es uno. Y luego está la paz con los demás, que esa paz que está en nosotros, que nos invita a vivir en armonía con nuestros semejantes, a vivir en armonía con nuestros compañeros de trabajo, a vivir en armonía con la familia, con la pareja, a armonizar con los hijos, a armonizar con todos los que nos rodean. Pero cuando no tenemos amor, entonces somos irascibles y nos peleamos con el... Si ustedes de las personas que manejan un vehículo por las mañanas, entonces a veces nos peleamos con el que nos gana el tráfico, con el que viene detrás de nosotros y de repente nos sobrepasa y luego va delante de nosotros y disminuye la velocidad y sentimos que nos retrasa. Nosotros a veces no quisiéramos que nadie vaya delante de nosotros, queremos todo el camino solo para nosotros. Y como no tenemos todo el camino solo para nosotros, entonces ahí vamos acelerando, haciendo algo que es prohibido, algo que acá en este país se le llama tailgate, no tailgate. O sea, es como que usted lo va presionando al que va adelante. Y el que va adelante tal vez va tranquilo porque va manejando a su límite de velocidad. Fíjense en una cosa tan simple que se da cada mañana en las calles, entre creyentes, entre pastores que le bocinan 3 veces, le bocinan a la gente y entonces se ganan una sacada de dedo, ¿verdad? Se ganan una sacada de dedo y entonces dan ganas de olvidarse de que uno es cristiano. Y uno dice, uy, si solo porque soy cristiano. Oiga eso que está diciendo, eso significa que no hay amor, el carácter de Cristo no está en nosotros. Y sin embargo, no subimos a un púlpito, ocupamos un púlpito para exhortar a la gente, para gritarle a la gente, para gritarle la palabra de Dios a la gente, para exhortar, para gritar, para llamar la atención. Y en nosotros mismos existe todavía un carácter difícil, un carácter de un hombre carnal. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor de Cristo, porque no dejamos que el carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida. Amigo, esto está serio, fíjense, esto está serio porque estos primeros tres aspectos de la vida fructífera son los que evidencian en primer lugar la obra del Espíritu en nosotros mismos, en nuestra propia vida. Porque el que disfruta del amor de Dios, ¿qué más quiere? Pues si el amor de Dios está en él. El que disfruta de la paz de Dios, del gozo, el gozo de ser creyente, y la paz
Como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. El Señor lo dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que esas tres manifestaciones del Espíritu en la vida del creyente son los que evidencian una comunión, una relación con el Señor. Eso evidencian que el señorío de Cristo está en nosotros. Son las que evidencian que nosotros podemos llamar a Jesús Señor, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos, porque amamos, porque tenemos gozo, porque tenemos paz. La otra semana vamos a estar hablando acerca de los otros que tienen que ver con nuestra relación con los demás, porque en la obra del Espíritu Santo, el deseo de Dios es que nosotros primero gocemos de una experiencia personal, de una experiencia propia, a través del amor, el gozo y la paz. Pero luego nosotros estamos relacionados a través de 6 aspectos del carácter cristiano con los demás, como son la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Es de esos aspectos, primero Dios, vamos a hablar la otra semana. Ahora pues hemos dado una breve introducción a lo que es la manifestación del carácter cristiano. Insisto, no diga los frutos del Espíritu, porque no, la Biblia no dice así, dice el fruto del Espíritu. Y en el término, digamos, lo de la práctica cristiana, no en el término de la doctrina denominacional, sino en los términos de la práctica, de la vida práctica del creyente, se le conoce como la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. El creyente, cualquiera que sea creyente, es llamado a que la manifestación del carácter de Cristo esté en él. Aún, como le dije, el que ejerce un ministerio, el que ejerce dones espirituales, cualquier creyente que sea, es llamado primordialmente a mostrar el carácter de Cristo en su vida. Eso es todo. Una vez que se manifiesta el carácter de Cristo, entonces se hace lindo profetizar, se hace bien bonito hablar en otras lenguas, se siente bien bonito interpretación de lenguas, o tener dones de sanidades, milagros, fe, y luego la manifestación de los ministerios, tener un ministerio del que sea un ministerio de misionero, o un ministerio profético o apostólico si quiere. Es más, yo pienso que cuando una persona entiende que el carácter de Cristo es lo más maravilloso que él puede tener, ya no va a andar ahí con cuentos de que llámenme apóstol o llámenme profeta, o como aquellos que se pelearon porque querían ser apóstoles y no estuvieron a gusto hasta que se formó una nueva liga apostólica. Todas esas son cuestiones, como le dije, que no tienen nada que ver con la vida cristiana, sino que tienen más que ver con la naturaleza carnal que nosotros todavía traemos. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde, en cualquier parte del mundo donde usted esté sintonizándonos. Bendiciones para todos, a nuestros amigos alrededor del mundo. Desde el mundo de la Biblia para usted, aquí en la ciudad de Gatesburg, acá en mi casa, en mi cuartito, donde no es mi estudio, como dicen, yo tengo mi estudio, no. Este es un cuartito donde yo tengo mis mapas, mis libros, mis juguetes, mi computadora y mi Biblia y todo el deseo de mi corazón para seguir conversando con usted cuando sea necesario, cuando el Señor nos permita.
Feliz tarde entonces, buen provecho para todos, felicidades y un abrazo mis amigos, y tenemos pendiente siempre una taza de café o el té turco. Felicidades, buenas tardes.